Hey, sé lo que es sentirse perdido, tener preguntas que nadie responderá. Cuando la verdad está oculta, tu mente comienza a crear sus propias explicaciones. Empiezas a ver patrones, a hacer conexiones y, al poco tiempo, sientes que estás perdiendo el control. Pero, ¿y si no lo fueras? ¿Qué pasaría si las cosas que temías, algunas de tus mayores sospechas, fueran realmente reales? Estás viendo esto ahora por una razón. Estoy a punto de mostrarles algo tan profundamente enterrado, tan aterrador en sus implicaciones, que la mayoría de la gente ni siquiera lo notará, pero lo harás. Mel Gibson sabía cosas que se suponía que no debía saber. Vio la maquinaria detrás de Hollywood, el poder, las fuerzas ocultas, las reglas que no se pueden romper. Y cuando habló, lo borraron. Una de las estrellas más grandes del mundo desapareció de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque se negó a seguir el guión. Y una vez que aprendas lo que descubrió, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Antes de la Pasión de Cristo, Mel Gibson era imparable. Era la realeza de Hollywood, con un poder y una influencia que pocos actores alcanzan. Luego, después de la película, todo cambió. Se convirtió en un paria. La gente lo llamaba loco, peligroso, un problema. Su carrera terminó casi instantáneamente. ¿Pero por qué? Porque La Pasión de Cristo no fue solo una película. Algo más sucedió, algo más allá de la lógica, algo que perturbó los cimientos mismos de Hollywood. Mel Gibson lo vio venir. Por eso llamó a Jim Caviezel a un lado antes de filmar y le dijo: si asumes este papel, nunca volverás a trabajar en esta ciudad. Piensa en eso. Los actores interpretan a asesinos, psicópatas e incluso al mismísimo Satán, y Hollywood sigue recompensándolos. Pero este papel vino con una advertencia. Gibson no dijo: será difícil. No dijo: podrías tener dificultades. Él dijo: serás borrado. Porque no se trataba solo de interpretar un personaje. Fue un evento espiritual, una prueba disfrazada de producción de Hollywood. Y en el momento en que Caviezel asumió el papel, la realidad misma comenzó a contraatacar. Fue alcanzado por un rayo, 2 veces. Solo eso es imposible de ignorar. Llevar la cruz le dislocó el hombro, sufrió hipotermia mientras filmaba la crucifixión. En un momento su corazón literalmente se detuvo. Y él no fue el único. El actor que interpreta a Judas casi muere en un extraño accidente. Los miembros de la tripulación se desplomaron sin motivo alguno. La gente en el set informó haber sentido una presencia, algo que no era humano, voces extrañas, eventos inexplicables. Esto no fue solo mala suerte. Esto no fue solo una coincidencia. Algo más estaba sucediendo. Y Mel Gibson sabía que así sería. Porque cuando adoptas una identidad tan poderosa, cuando encarnas algo tan profundamente arraigado en la conciencia humana, te conviertes en algo más que un simple actor. Tú cambias. Y cuando eso sucede, el mundo que te rodea también se ve obligado a cambiar. Ese es el verdadero secreto. La identidad da forma a la realidad. Y no se trata solo de Mel Gibson o Jim Caviezel. Esto es sobre ti. La mayoría de la gente cree que la realidad es simple. Te despiertas, vas a trabajar, ganas dinero y te vas a casa. Causa y efecto. Pero ¿qué pasa si la realidad está haciendo algo más? ¿Reflejar la identidad que tienes en tu interior? Piénsalo. Antes de La Pasión de Cristo, Jim Caviezel era un actor de éxito. Luego, después de interpretar a Cristo, su carrera se vino abajo. ¿Por qué? ¿De repente olvidó cómo actuar? ¿Hollywood simplemente perdió interés en él? No, su identidad cambió. Millones de personas lo vieron como Cristo, no como Jim Caviezel. Y después de eso, Hollywood ya no pudo aceptarlo. Mel Gibson entendió esto, por eso le advirtió:
Porque una vez que cambias tu identidad, el mundo que conocías desaparece. Y esto le pasa a todo el mundo. ¿Alguna vez has notado que cuando empiezas a mejorar tu vida, cuando empiezas a ganar más dinero, a ponerte en forma y a tener más confianza, de repente algunas personas en tu vida te tratan de manera diferente? Los viejos amigos dejan de llamar. La gente se siente incómoda. ¿Por qué? Porque tu identidad es tu realidad. Cuando cambias, el mundo debe adaptarse. A veces se resiste, retrocede, intenta devolverte a quien solías ser. Y aquí es donde se vuelve aún más extraño. Algunas personas en el poder ya lo saben, y lo saben desde hace miles de años. Han utilizado este secreto para dar forma a la sociedad misma, asegurándose de que las personas nunca se liberen. Porque si la identidad da forma a la realidad, ¿quién controla qué identidades están permitidas? Mel Gibson no solo hizo una película controvertida, despertó algo antiguo. Hollywood lo reconoció, y es por eso que no solo lo criticaron, lo borraron. No se trata solo de psicología, no se trata solo de pensar positivamente, se trata de una verdad antigua que ha estado oculta durante siglos. Todas las grandes civilizaciones entendieron esto: los egipcios, las escuelas de misterios griegas, las tradiciones espirituales orientales, los primeros místicos cristianos. Todos sabían que la realidad no responde a lo que uno quiere, no le importan tus metas, tus sueños o tus pensamientos. Responde a quién eres. Los textos antiguos lo llamaban el Dios interior, el yo soy superior, el ser divino. Y los que están en el poder han hecho todo lo posible para asegurarse de que usted nunca se entere. Porque una vez que lo haces, dejas de seguir sus reglas, dejas de esperar el permiso, dejas de ser controlado. Mel Gibson no solo fue castigado por hacer una película controvertida, fue castigado por revelar algo mucho más profundo, algo que amenazaba a todo el sistema. Y aquí es donde te afecta. Porque cada vez que intentas cambiar, cada vez que entras en una nueva versión de ti mismo, la realidad te rechazará. Lo has visto antes. Decides subir de nivel tu vida y, de repente, las cosas empiezan a ir mal. La gente se va, el dinero se agota, todo se siente caótico, y la mayoría de la gente entra en pánico. Piensan, debo estar haciendo algo mal. Pero eso no es todo. Así es como funciona la transformación. La realidad no se actualiza fácilmente. Tu antiguo yo tiene que ser destruido antes de que el nuevo pueda ocupar su lugar, y la mayoría de la gente no puede soportar ese proceso. Se retiran, vuelven a la identidad que les dieron, la identidad que estaba a salvo. Pero si comprendes lo que realmente está sucediendo, podrás seguir adelante. Porque una vez que entres por completo en una nueva identidad, una vez que te conviertas en algo más grande, la realidad no tendrá más remedio que alcanzarte. La mayoría de las personas siguen atrapadas en ciclos de lucha y limitación sin darse cuenta de por qué. Creen que solucionando problemas externos pueden cambiar su realidad, pero este enfoque es defectuoso. El verdadero problema no son las circunstancias, son solo reflejos de algo más profundo. Es tu identidad la que da forma al mundo que te rodea, y, a menos que cambies esa identidad central, cualquier cambio externo será temporal. La realidad no es una secuencia aleatoria de acontecimientos dictados por la inteligencia, el esfuerzo o la suerte. Es un espejo que refleja constantemente quién crees que eres. No lo que deseas ser, no lo que solías ser, sino la identidad que tienes en el momento presente. Esta es la razón por la que dos personas con las mismas oportunidades, recursos y habilidades pueden tener resultados completamente diferentes. Sus resultados externos son simplemente expresiones de su estado interno. Hasta que cambies a un nivel fundamental, tu realidad seguirá siendo la misma. Aquí es donde la mayoría de la gente se queda estancada.
Se cuentan a sí mismos historias limitantes. Tengo que trabajar duro para salir adelante. Siempre me acerco al éxito, pero nunca lo logro. O la gente como yo no gana. Estas creencias no son hechos, pero dictan la realidad porque dan forma a la identidad. Cuando intentas cambiar, comienza la verdadera prueba. Estableces metas, adoptas nuevos comportamientos y comienzas a actuar como la persona que quieres ser. Al principio se siente empoderador, pero entonces aparece la resistencia. La gente te trata diferente, algunas amistades se desvanecen, surgen desafíos inesperados, surgen problemas de dinero. La duda invade, se siente como si todo se estuviera desmoronando. La mayoría de la gente ve esto como un fracaso. Asumen que cometieron un error, por lo que recurren a patrones familiares. Por eso siguen estancados, atrapados en un bucle sin fin donde su pasado sigue recreándose. Pero la verdad es que este colapso no es un fracaso, es una parte necesaria de la transformación. La realidad se estructura como un sistema cerrado que se resiste al cambio. Tu mundo actual fue construido por tu identidad pasada y cuando comienzas a cambiar, esa base debe disolverse. Las viejas creencias, relaciones y circunstancias que ya no se ajustan a tu nuevo yo comenzarán a desmoronarse. Esto no es un castigo, es el proceso de reestructuración. La clave es sujetar el marco. Cuando vuestro viejo mundo comience a colapsar, no retrocedáis. No intentes arreglarlo. Déjalo caer. Esta es la forma en que la realidad te pone a prueba, preguntándote, ¿eres realmente esta nueva persona? Si te mantienes firme, el avance sigue. Tu nueva identidad se estabiliza y tu mundo externo se reorganiza para igualarse a ella. Esta es la diferencia entre quienes realmente transforman su vida y quienes permanecen igual. La mayoría de las personas fracasan porque no se dan cuenta de que la realidad debe poner a prueba cada nueva identidad antes de que se solidifique. Si afirmas tener una mentalidad millonaria pero te entra el pánico cuando pierdes dinero, tu verdadera identidad todavía está arraigada en la escasez. Si se declara confiado pero se desmorona ante las críticas, su percepción de sí mismo no ha cambiado realmente. La realidad no responde únicamente a palabras o pensamientos, responde a lo que encarnas. La prueba no es un revés, es una confirmación de que estás en el proceso de transformación. Así como la instalación de un nuevo software requiere reiniciar el sistema, cambiar su identidad crea una inestabilidad temporal. Si no completa la transición, su antigua identidad continúa ejecutándose en segundo plano, lo que lo hace retroceder. Por eso la mayoría de la gente fracasa. Inician el proceso, pero cuando aparece resistencia, desisten. Los que tienen éxito hacen todo lo contrario. Se mantienen firmes, pase lo que pase. Se niegan a reaccionar, sabiendo que, una vez que su nueva identidad esté plenamente instalada, la realidad se adaptará. El cambio de identidad no es solo un proceso mental, es energético. La razón por la que la gente se resiste a tener más éxito, confianza o poder es que el cambio de identidad altera la realidad misma. Tu viejo mundo lucha para hacerte retroceder y la realidad te empuja para comprobar si estás preparado para el siguiente nivel. Estas pruebas pueden adoptar muchas formas. Las personas que te rodean pueden desafiar tu nueva imagen de ti mismo, tratando de devolverte a tu antiguo rol. Las oportunidades pueden desaparecer temporalmente a medida que su viejo mundo se disuelve para dejar espacio al nuevo. Pueden surgir contratiempos inesperados que le obliguen a demostrar su compromiso con la transformación. La mayoría de la gente malinterpreta estos eventos como señales de que deben detenerse, pero quienes entienden el proceso los reconocen como prueba de que su realidad está cambiando. Se niegan a reaccionar. Mantienen su nueva identidad sin compromisos, y cuando lo hacen, todo empieza a alinearse a su favor.
Para que esta transformación sea permanente, es necesario acelerar el proceso de saturación de identidad. La mayoría de las personas fracasan porque intentan cambiar gradualmente. Dan pequeños pasos. Ellos practican ser su nuevo yo. Pero el subconsciente no responde a un cambio lento, solo responde a una inmersión total. Los cambios más poderosos de la historia, ya sean personales o sociales, han ocurrido repentinamente a través de cambios masivos de impulso que no dejaron lugar a la regresión. Esto significa eliminar la frecuencia de tu antiguo yo. No puedes seguir relacionándote con personas, lugares o hábitos que refuerzan tu identidad pasada. Deja de hablar de quién solías ser. Deja de participar en comportamientos que no coincidan con tu yo futuro. Corta todo aquello que te ancle al pasado. Tu nueva identidad debe convertirse en la única opción. Tu mente subconsciente debe verlo como inevitable. No se trata de afirmaciones ni de pensamientos positivos. Se trata de abrumar tu mente con una realidad singular hasta que no quede otra posibilidad. Pregúntate en cada momento, ¿la versión de mí que ya tiene lo que deseo, pensaría, sentiría o actuaría de esta manera? Cada elección debe alinearse con su nueva identidad, sin excepciones, sin negociaciones. La mayoría de las personas fracasan porque quieren un cambio pero dejan la puerta abierta a su antiguo yo. La verdadera transformación ocurre cuando destruyes el puente hacia tu pasado, haciendo imposible la retirada. ¿Qué harías si el fracaso no fuera una opción? Si el éxito fuera inevitable, ¿cómo te comportarías? Ese es el nivel de certeza desde el que debes operar. La realidad no tarda cuando la identidad está plenamente instalada. El cambio no es algo que te sucede a ti, es algo que tú impones. Cuando tu transformación es absoluta, la realidad no tiene más remedio que conformarse. La mayoría de las personas nunca llegan a esta etapa porque dudan, cuestionan y retroceden ante la primera señal de dificultad. Pero aquellos que entienden el proceso se vuelven imparables. Su identidad queda tan profundamente arraigada que la realidad no puede rechazarla. Y cuando esto sucede, todo cambia. Ya no luchas por generar cambios. La realidad se mueve a tu altura. Las señales están por todas partes. Cuando examinamos los límites de nuestro universo, como la longitud de Planck, la velocidad de la luz y las peculiaridades de la física cuántica, notamos restricciones que se asemejan a las limitaciones programadas de un entorno digital. Así como los videojuegos imponen límites para evitar que los jugadores rompan el sistema, nuestra realidad puede tener salvaguardias similares para garantizar su estabilidad. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la mecánica cuántica es que las partículas parecen ser conscientes de ser observadas. Su comportamiento cambia cuando se mide, lo que sugiere que la realidad misma podría estar reaccionando a nuestros intentos de comprenderla. Es como si un sistema invisible se estuviera ajustando en respuesta a nuestras observaciones, revelando solo lo que debemos ver. Pero ¿por qué existiría una simulación tan sofisticada? Una posibilidad es que nuestro mundo sea una simulación avanzada de ancestros, diseñada por una civilización más desarrollada para estudiar su propia historia. Si esto es cierto, entonces todo lo que percibimos puede ser parte de una realidad construida destinada a enseñarnos algo. Podría ser un campo de entrenamiento elaborado, preparándonos para una verdad mayor más allá de lo que entendemos actualmente. La imaginación humana ofrece un paralelo convincente. En los sueños, nuestra mente genera sin esfuerzo mundos enteros, con personas, paisajes y leyes físicas. Si un cerebro humano puede construir estas realidades inconscientemente, imaginemos lo que podría crear una inteligencia avanzada con recursos ilimitados. Nuestra realidad podría ser mucho más compleja de lo que jamás imaginamos, moldeada por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Si existimos dentro de una simulación, las implicaciones son asombrosas.
Cada aspecto de nuestro mundo, nuestras leyes físicas, recuerdos e incluso conciencia, podría codificarse dentro de un inmenso sistema computacional. El tiempo mismo podría ser una variable programada y nuestras percepciones de la realidad podrían ser ilusiones creadas por una inteligencia avanzada. A pesar de estas posibilidades, esta idea no tiene por qué resultar inquietante. Vivimos o no en una simulación, nuestra vida diaria permanece sin cambios. Todavía experimentamos hambre, emociones y responsabilidades. La comprensión de que la realidad puede ser artificial no altera el hecho de que debemos vivir dentro de su marco. Más bien, esta perspectiva puede ayudarnos a dar sentido a fenómenos extraños, como el comportamiento peculiar de las partículas cuánticas o los límites de la memoria humana. Algunas personas encuentran este concepto estimulante, mientras que otras lo ven inquietante. Sin embargo, si nuestra realidad es una simulación, significa que somos parte de algo mucho mayor. Sugiere que la existencia se extiende más allá de lo que podemos percibir directamente. Aún más emocionante es la posibilidad de que algunos individuos descubran formas de interactuar con esta estructura oculta e incluso influir en ella. ¿Quién o qué creó esta realidad simulada ha diseñado algo realmente extraordinario? A medida que sigamos ampliando los límites del conocimiento, es posible que algún día reconozcamos las huellas de los arquitectos que construyeron nuestro mundo. Quizás la pregunta ya no sea si vivimos en una simulación, sino qué podemos hacer una vez que comprendamos la verdad. La próxima vez que experimentes un evento que parezca demasiado coincidente, demasiado perfectamente alineado o simplemente inexplicable, pregúntate, ¿fue eso un problema técnico en Matrix? ¿Un mensaje de un arquitecto invisible? ¿O estás empezando a percibir la estructura más profunda que gobierna nuestro universo? La mayoría de las personas pasan por la vida sin ser conscientes de los mecanismos ocultos que dan forma a su realidad. Debajo de la superficie de lo que vemos y experimentamos, puede haber un sistema intrincado que influye en nuestras elecciones, percepciones y creencias sobre lo que es posible. Después de años de investigación y observación, he identificado patrones que sugieren un marco subyacente que gobierna la realidad. Los números repetidos, los acontecimientos sincronizados y las coincidencias asombrosas no son meros sucesos fortuitos. Son signos de un sistema subyacente que opera bajo nuestra conciencia. Una vez que comencé a prestar atención, estos patrones se volvieron imposibles de ignorar. Las placas de matrícula, los relojes y los recibos mostraban con frecuencia los mismos números. Las personas que necesitaba conocer aparecerían en el momento justo. Los sueños presagiaban acontecimientos del mundo real con asombroso detalle. Este sistema hace más que simplemente observar, responde activamente. ¿Alguna vez has pensado en alguien solo para que te llame momentos después? ¿Alguna vez has necesitado algo y te llega inesperadamente? Estos no son sucesos aleatorios, son señales de que la realidad responde a la conciencia, como si una estructura inteligente guiara sutilmente nuestras experiencias. Sin embargo, la mayoría de la gente desconoce las limitaciones que impone este sistema. Como un programa de computadora, la realidad opera dentro de parámetros fijos. Sin embargo, al comprender estas limitaciones, podemos aprender a sortearlas en lugar de dejarnos controlar por ellas. La realidad consta de múltiples capas. El mundo físico, que percibimos a través de nuestros sentidos. Los campos de energía invisibles que conectan y dan forma a todo. El reino de la conciencia humana, que interactúa con estas fuerzas invisibles. Nuestras experiencias surgen de la interacción continua entre estas capas. Sin embargo, el sistema está diseñado para mantener a la mayoría de las personas concentradas en el mundo físico, lo que limita la conciencia de las mecánicas más profundas en juego.
La mayoría de las personas creen que lo que ven es todo lo que existe, pero debajo de esta superficie, los campos de energía lo vinculan todo. Estos campos responden a la conciencia humana, dando forma a la realidad de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. La conciencia no se limita a observar, crea. Así como las computadoras procesan datos colectivamente, nuestra conciencia compartida puede funcionar como parte de un vasto sistema computacional, dando forma a la realidad a través del pensamiento y la intención colectivos. ¿Por qué existe este sistema? Mi investigación sugiere varias posibilidades. Proporciona estructura y estabilidad a la realidad. Previene el desorden y el caos. Fomenta la conciencia y el crecimiento personal dentro de un entorno controlado. Impone ciertas limitaciones hasta que aprendamos a navegarlas. ¿Has notado que algunos días todo fluye sin esfuerzo, mientras que otros días se siente como una batalla cuesta arriba? Así es como funciona el sistema. Cuando te alineas con él, los acontecimientos se desarrollan sin problemas. Cuando te resistes, aparecen obstáculos. La clave no es luchar contra estas fuerzas, sino comprenderlas y trabajar con ellas. Empiece por prestar atención a números o símbolos repetidos, coincidencias inusuales, momentos en los que la realidad parece responder directamente a tus pensamientos. Estos son vislumbres de la mecánica más profunda de la realidad. Sin embargo, el conocimiento conlleva responsabilidad. El sistema tiene protecciones integradas contra el mal uso. Los intentos de manipularlo para obtener ganancias egoístas a menudo conducen al fracaso o a consecuencias inesperadas. Su propósito es el equilibrio y el crecimiento, no el control y la explotación. A lo largo de la historia, algunos han intentado utilizar esta comprensión para obtener poder personal. Sin embargo, el sistema corrige rápidamente los desequilibrios, lo que garantiza que quienes intenten explotarlo enfrenten desafíos, como intentar hacer trampa en un juego con salvaguardas incorporadas. La buena noticia: al comprender cómo funciona este sistema, puede mejorar su vida, puede tomar mejores decisiones, cronometrar sus acciones de manera más efectiva y aumentar su eficiencia general, pero hacerlo requiere paciencia, atención a los detalles y respeto por el proceso. Empiece poco a poco. Preste atención a los patrones en su vida diaria. Note las sincronicidades. Observa cómo tus emociones y pensamientos influyen en tu entorno. Mantenga un registro de números o símbolos recurrentes. Estos son los primeros pasos para ver más allá de la superficie de la realidad. Este marco oculto no es un enemigo, es un sistema operativo que se puede entender. Una vez que reconozcas sus patrones y reglas, podrás usarlos para dar forma a tu vida y contribuir a una mayor comprensión del universo. En la siguiente sección, exploraremos cómo se puede interactuar conscientemente con los campos de energía que conectan todo en nuestro mundo, permitiéndole participar en la co-creación de la realidad. Las películas hacen más que entretenernos. Moldean nuestra forma de ver el mundo. Las emociones que despiertan son intensas, pero su impacto es más profundo y programa sutilmente nuestras percepciones de la realidad. La gente empieza a esperar que las relaciones se desarrollen como los romances que ven en la pantalla. Las películas de acción hacen que la violencia parezca más limpia y controlada de lo que realmente es. La ciencia ficción moldea nuestras expectativas sobre la tecnología, creando visiones del futuro que parecen inevitables. Los cineastas comprenden este poder. Prueban meticulosamente diferentes escenas en el público, monitorean las reacciones, miden el pulso e incluso estudian la actividad cerebral para determinar qué resuena más. El producto final no es solo una historia, es una influencia cuidadosamente elaborada sobre cómo pensamos y en qué creemos.
Cada película exitosa se convierte en un modelo de nuestros ideales, estableciendo silenciosamente expectativas para la vida misma. Las consecuencias de esta programación pueden ser sorprendentes. Los fanáticos de los dramas médicos a menudo sobreestiman su comprensión de la medicina, creyendo que pueden diagnosticar enfermedades con solo mirar un programa. Los espectadores de series policiales a veces creen que saben más sobre los procedimientos policiales que los agentes reales. Estos conceptos erróneos no solo afectan lo que la gente cree, cambian su forma de actuar en el mundo real. Las redes sociales amplifican este efecto. Las escenas icónicas de películas se convierten en memes que difunden ideas específicas por todas partes. La gente imita sus momentos cinematográficos favoritos, no solo recreando escenas, sino adoptando la mentalidad y los comportamientos inherentes a ellas. Esta influencia se extiende más allá de la narración y se filtra en la vida cotidiana. Considere cómo las películas manejan el tiempo. En la vida real, la mayoría de los momentos son normales, pero las películas eliminan las partes aburridas, haciendo que parezca que cada segundo tiene significado. En comparación, este condicionamiento hace que la vida real parezca lenta, lo que lleva a las personas a buscar emoción constante o incluso a fabricar drama para que coincida con el ritmo de la película. Incluso los colores de las películas moldean nuestra percepción del mundo. Muchas películas utilizan una llamativa paleta de colores naranja y verde azulado porque parece visualmente atractiva. Con el tiempo, los filtros de las redes sociales y la fotografía profesional han adoptado estos tonos, influyendo sutilmente en cómo la gente espera que sea la realidad. El mismo fenómeno ocurre con el diálogo. La gente espera el momento perfecto para pronunciar una frase inteligente, parecida a la de una película, aunque las conversaciones reales rara vez funcionan de esa manera. Esta comparación constante entre experiencias cinematográficas y reales puede crear expectativas poco realistas. Las películas incluso alteran nuestros recuerdos. Los estudios demuestran que las personas a veces recuerdan escenas de películas como si fueran hechos reales. Estos recuerdos falsos se encuentran junto a los genuinos en el cerebro, lo que los hace difíciles de distinguir. Los niños son especialmente vulnerables a este efecto. Absorben estructuras cinematográficas temprano y, en la edad adulta, estos patrones mentales se arraigan, dando forma a su visión del mundo de maneras que ni siquiera se dan cuenta. En este sentido, el cine funciona como una fábrica que produce realidades en masa. Con cada película, nuestra comprensión de lo que es normal, posible o deseable cambia. No se trata solo de suspender la incredulidad durante una película, sino de cambios a largo plazo en la forma en que interpretamos la vida. Piense en cuán profundamente influyen las películas en sus propias expectativas. Es probable que tus ideas sobre el éxito, el amor, el heroísmo e incluso tu primer beso hayan sido moldeadas por lo que has visto en la pantalla. Durante más de un siglo, las películas han construido y reforzado ideales sociales, generación tras generación. Sin embargo, la conciencia nos da poder. Si reconocemos cuándo estamos aplicando la lógica cinematográfica a la vida real, podemos cuestionarlo. En lugar de aceptar ciegamente los patrones cinematográficos como realidad, podemos analizarlos y decidir qué es lo que realmente se alinea con nuestras experiencias. De esta manera, podemos apreciar la magia del cine sin que éste nos controle sin saberlo. La fábrica de la realidad nunca deja de producir nuevas visiones del mundo, pero ahora puedes ver la maquinaria en funcionamiento. La próxima vez que veas una película, pregúntate, ¿cómo influye esto en mi percepción? ¿Qué patrones está reforzando? Tomar conciencia de estas influencias te ayuda a tomar control sobre cómo dan forma a tu mundo.
A menudo construimos nuestra propia realidad a través de las historias que consumimos. Mucha gente cree que el amor debe seguir el patrón familiar de una comedia romántica, un encuentro encantador, un malentendido y una reconciliación dramática. Estos no son solo tropos de películas, se filtran en cómo la gente piensa que deberían desarrollarse las relaciones. Lo mismo se aplica a otras áreas de la vida. Las personas clasifican a sus jefes, colegas e incluso a extraños utilizando arquetipos de personajes que han absorbido de los medios. Un nuevo supervisor podría ser comparado inmediatamente con un mentor cinematográfico, un villano despiadado o un líder inspirador, incluso antes de que hayan dicho una palabra. Estos atajos mentales influyen en las interacciones de maneras que rara vez cuestionamos. Nuestros cerebros buscan naturalmente historias familiares para dar sentido a situaciones nuevas. Por eso, después de ver suficientes dramas médicos, la gente cree que puede reconocer los síntomas. Después de consumir novelas de suspenso legales, creen entender cómo funciona el sistema judicial. El problema es que estas representaciones están muy simplificadas para entretener. La realidad es más confusa, más compleja y rara. Se encaja en una estructura ordenada de 3 actos. Las películas de acción, por ejemplo, han entrenado al público para que espere que las peleas sean rápidas, decisivas y relativamente limpias. En realidad, la violencia es caótica y está llena de consecuencias. Las comedias de situación hacen que parezca que las conversaciones sinceras pueden resolver conflictos profundos en menos de 30 minutos. Estas narrativas dan forma no solo a lo que creemos, sino también a cómo reaccionamos ante los desafíos de la vida real. Las redes sociales aceleran este efecto. Ahora, la gente no solo absorbe pasivamente estas historias, sino que las recrea activamente. Las fotos están cuidadosamente seleccionadas para que coincidan con la estética de Instagram. Los videos se organizan para adaptarse a las tendencias de TikTok. Ya no solo consumimos narrativas, las vivimos. Este patrón comienza temprano en la vida. Los niños absorben la moral y los comportamientos de los programas que ven. Aprenden qué hace a un héroe, un villano o un mentor. Estas primeras lecciones forman la base de cómo entienden la naturaleza humana. Sin embargo, no tenemos por qué quedar atrapados en estas perspectivas programadas. El primer paso es reconocerlos. Pregúntate si tus reacciones se basan en la realidad o en un guión que has visto una y otra vez. Observe cómo cuenta la historia de su propia vida. Destacas ciertos eventos porque coinciden con tramas familiares. Dejas de lado momentos que no se ajustan a la narrativa estándar. A menudo remodelamos nuestros recuerdos para alinearlos con las normas culturales de narración sin darnos cuenta. El entretenimiento es una fuerza poderosa, nos cautiva, capta nuestra atención y nos satisface emocionalmente. Pero el verdadero crecimiento personal proviene de romper con estos patrones predecibles. Las relaciones reales no siguen guiones de películas. Los problemas reales no se resuelven por sí solos. Las personas son más complejas que los tipos de personajes simples. Reconocer estas influencias nos permite apreciar las historias por lo que son, representaciones de la realidad, no la realidad misma. Al mantener esta conciencia, podemos interactuar con los medios mientras nos mantenemos firmes en nuestras propias experiencias. La narración siempre dará forma a las visiones del mundo, pero una vez que te vuelves consciente de su influencia, puedes decidir si abrazarla o desafiarla. Puedes elegir qué narrativas adoptar y cuáles descartar. Sin seguir ciegamente guiones prescritos, puedes vivir la vida en tus propios términos. Nuestra realidad personal es como una lente que hemos usado desde la infancia, moldeada por los padres, los maestros, los medios y la sociedad.
Rara vez notamos estos filtros invisibles, pero colorean todo lo que vemos. Algunas personas ven el mundo a través de una lente de optimismo, otros por miedo o cinismo. Nuestras creencias determinan lo que notamos y lo que ignoramos, reforzándose con el tiempo. Esta matriz de realidad parece tan natural que asumimos que es universal, pero, en verdad, cada uno ve el mundo de manera diferente, determinado por sus perspectivas únicas. La buena noticia es que nuestra realidad personal no es fija. Podemos ajustarlo. El primer paso es darnos cuenta de que estamos usando estos lentes invisibles. A partir de ahí, podemos cuestionar nuestras suposiciones, desafiar nuestros filtros y buscar puntos de vista alternativos. La conciencia nos permite actualizar conscientemente nuestras creencias, en lugar de quedar atrapados en una programación inconsciente. No se trata de descartar la estructura por completo, sino de hacerla más flexible, para que podamos adaptarnos a diferentes situaciones con claridad e intención. Las historias siempre nos influirán, pero al reconocer esta influencia, adquirimos la capacidad de dar forma a nuestras propias narrativas en lugar de dejar que ellas nos moldeen a nosotros. El sistema se nutre de su complacencia. Depende de que te acostumbres tanto al cambio constante que ya no lo cuestiones, que estés tan ocupado con las obligaciones diarias que no tengas tiempo para preocuparte y que tengas tanto miedo de salirte de la norma que nunca te detengas a pensar. Te mantiene ocupado, trabajando, desplazándote, consumiendo, sin detenerte nunca a preguntar por qué. Pero detenerse es el primer acto de liberación. Tómate un momento para reflexionar. Hágase las preguntas incómodas. ¿Quién es realmente el dueño de tus pensamientos? ¿Cuántas de tus creencias fueron moldeadas por influencias externas? Anuncios, redes sociales, el sistema educativo. ¿Cuánto de tu identidad fue elegido por ti y no por ti? El despertar comienza con la conciencia. La educación no se trata de memorizar información. Se trata de aprender a pensar críticamente, a analizar, a sacar tus propias conclusiones. El mundo que te rodea no existe para proporcionar la verdad, sino para mantener el control. Las escuelas no enseñan pensamiento independiente, enseñan obediencia. Los medios no informan, dirige tu atención hacia donde quiere que vaya. Recuperar el control de tu mente significa decidir por ti mismo que vale la pena saber, que vale la pena creer. El sistema garantiza que usted siga siendo reactivo en lugar de proactivo. Te inunda de distracciones, creando problemas artificiales que te mantienen demasiado preocupado como para concentrarte en lo que realmente importa. Recuperar su autonomía significa alejarse de estas narrativas fabricadas y volver a centrarse en sus objetivos personales. No se trata de luchar contra el sistema, sino de verlo tal como es y elegir tu propio camino. La verdadera libertad no proviene de derribar las estructuras que te rodean, sino de construir las tuyas propias. Crea rutinas que te sirvan a ti, no a otros. Tome decisiones que se alineen con sus valores en lugar de ajustarse a las expectativas. Rodéate de personas que apoyen tu crecimiento en lugar de aquellas que refuercen tus limitaciones. Liberarse no se trata de escapar de la realidad, sino de remodelar tu experiencia de ella. Comienza con una elección. ¿Crearás tu propia vida o seguirás el guión que te entregaron? La libertad tiene un costo. Muchos no están dispuestos a pagar el precio. Una vez que veas más allá de las ilusiones que presenta la sociedad, nunca podrás volver al consuelo de la ignorancia. Cada paso que nos alejamos de la ilusión conlleva dolor y poder. Imagínese a alguien que emerge de la oscuridad a la luz del sol por primera vez. Les arden los ojos, abrumados por la intensidad de lo que ahora ven. Así es como se siente despertar. El shock inicial puede ser incómodo, pero de repente notas todo lo que siempre estuvo ahí, pero que antes no habías visto.
empiezas a reconocer los límites invisibles que dan forma a tus pensamientos, las expectativas silenciosas que dictan tus elecciones. El primer desafío es el aislamiento. En el momento en que sales de la norma, te conviertes en un outsider. Es posible que sus amigos y familiares no comprendan su transformación. Es posible que descarten su nueva perspectiva como negatividad, paranoia o rebelión. Algunos intentarán devolverte a viejos patrones, mientras que otros simplemente se alejarán. La soledad es una parte inevitable de la liberación, pero también lo es encontrar una nueva comunidad de personas que ven el mundo como tú. La vida cotidiana también cambia. Trabajos que alguna vez parecieron importantes ahora se sienten vacíos. El dinero pierde su control una vez que se comprende cómo se utiliza como herramienta de control. Conceptos como éxito y estatus se revelan como construcciones artificiales. Todavía necesitas comer, vivir y trabajar, pero ahora lo haces con la conciencia de que el sistema es un juego y ya no sigues sus reglas. Tus pensamientos se vuelven inquietos. Las preguntas te mantienen despierto por la noche. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Quién se beneficia de mi cumplimiento? ¿Qué es real y qué ha sido diseñado? Las actividades simples, ver televisión, comprar, navegar por las redes sociales, comienzan a parecer un acondicionamiento masivo, un programa diseñado para mantenerte dócil. El control emocional se vuelve crucial. La frustración surge cuando te das cuenta de cuántos permanecen dormidos. La tristeza surge cuando reconoces el alcance del engaño. La ira arde ante los años pasados obedeciendo ciegamente. Habrá momentos en los que anhelarás volver a la ignorancia, pero esa puerta se ha cerrado permanentemente. La parte más difícil de despertar es confrontarte a ti mismo, darte cuenta de cuánto de tu identidad fue construida por el sistema, cuántos de tus deseos no eran verdaderamente tuyos. En el espacio que queda atrás, debes construir algo nuevo, algo real. El tiempo mismo cambia. El mundo está diseñado para mantenerte ocupado, para robarte la atención y para garantizar que nunca tengas espacio para pensar profundamente. Una vez que comienzas a resistirte a este ciclo, comienzas a ver cuánto de tu vida se ha desperdiciado en distracciones sin sentido. Luchar contra este impulso requiere un esfuerzo consciente. Tus relaciones evolucionan. Comienzas a reconocer el condicionamiento dentro de ti y de los demás. El amor adquiere un nuevo significado cuando separas la verdadera conexión de las expectativas sociales. La confianza se vuelve más valiosa, más escasa. Pero por cada precio pagado se recibe un regalo. Obtienes la capacidad de tomar decisiones por ti mismo en lugar de permitir que otros las dicten. Dejas de vivir para la validación externa. El miedo pierde su control cuando te das cuenta de que siempre fue una herramienta de control. La realidad misma se vuelve más rica. La naturaleza se siente más viva. Las conversaciones se vuelven más significativas. Los pequeños momentos de autenticidad tienen mayor peso que las grandes experiencias fabricadas que alguna vez fueron glorificadas. Te das cuenta de que la felicidad no se trata de logros, sino de presencia. El costo de permanecer dormido es mucho mayor que el costo de despertarse. Vivir una mentira destruye tu potencial, tus relaciones y tu verdadero yo. Incluso si el despertar trae tristeza, esa tristeza es el comienzo del crecimiento. El sistema enseña que la conformidad conduce a la felicidad. La verdad es que la autenticidad, por difícil que sea, conduce a la libertad. Despertar no se trata de rechazar la sociedad, sino de reclamar el poder de dar forma a tu propia realidad. Dejar atrás la ilusión no es fácil, no hay prueba ni salida temporal. Una vez que das un paso más allá del velo, el mundo que conocías deja de existir. Para aquellos que todavía están atrapados en él, su partida será racionalizada, explicada, absorbida por la narrativa. Pero sabrás la verdad. Y entonces,
Estás en la encrucijada. Un camino conduce de regreso a la comodidad, a la familiaridad, a la vida que siempre has conocido. El otro conduce hacia lo desconocido, hacia la realidad cruda y sin filtros de la existencia. Solo tú puedes elegir. ¿Qué es más valioso, una cómoda ilusión o una verdad incómoda? Tómese un momento para dejar que se asiente el peso de esta decisión. Considere lo que le ha llevado hasta aquí. Reflexiona sobre tus miedos, tus motivaciones, tus deseos. ¿Qué tipo de vida quieres realmente? ¿Qué elección te permitirá vivir contigo mismo? La puerta está abierta. La elección es tuya. Una vez que lo has visto, nunca podrás dejar de verlo. Pero eso no es una maldición. Es un regalo, porque aunque la realidad sea dura, es real. Y vivir en la verdad, por difícil que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Ahora es el momento. Mañana no la semana que viene. Tienes el conocimiento. La pregunta es, ¿qué harás con él? Si este mensaje resonó en usted, no siga adelante, actúe. El primer paso para liberarse es la conciencia y el segundo es la conexión. Deja un comentario a continuación y déjame saber tu opinión. ¿Alguna vez has cuestionado el sistema? ¿Has notado los patrones? Tu voz importa y tu perspectiva podría ayudar a otra persona a ver la verdad. Suscríbete ahora y activa las notificaciones. Este viaje está lejos de terminar. Juntos seguiremos descubriendo lo que está oculto, rompiendo ilusiones y reclamando el poder de pensar por nosotros mismos. Esto es solo el comienzo. No te quedes callado. Únase a la conversación, únase al movimiento.